A mi abuelo se le apareció el charro negro. Bueno, mi abuelo es era originario de Guerrero. En sus buenos tiempos, allá por los años 40, era curandero y buscaba la manera de obtener un título que lo calificara como médico. Sabía sobre la medicina y la herbolaria, todo tipo de hierbas para curar a la gente y también animalitos. Él viajaba de pueblo en pueblo a sanar heridos, curar huesos, sobar, todas esas cosas de la gente que curaba. Un día le pidió un amigo que fuera a curarlo porque sufría de fuertes fiebres porque se había caído de un caballo. Bueno, se encontró un amigo y se lo dijo que lo mandaba a traer, que porque quería que fuera a curar. Bueno, mi abuelo accedió. Lo malo que ya estaba anocheciendo. Por atender a otros pacientes, pues se le hizo tarde. El pueblo donde se encontraba su amigo estaba como a 5 horas a caballo, cuenta mi abuelito. Entonces, pues el entregado a su labor partió ya muy entrada la noche. Tenía que llegar pronto. Entonces, en un camino estrecho y peligroso, logró divisar a la distancia a un jinete, a pesar de la espesa neblina. Apresuró el paso para poder hacerse a un lado, en algún hueco para que el otro caballerango pues pudiera pasar. Pero dice que conforme se acercaba, él sentía cada vez más frío y un extraño miedo lo invadió. Pues decía, ¿por qué siento esto? Miedo, o no sé, se sentía raro, ¿no? Bueno, al estar frente al jinete, mi abuelo notó que su atuendo era muy elegante y caro. A decir por las botas de buena piel, pero él iba vestido todo de negro, igual que el hermoso caballo que llevaba. Le preguntó a mi abuelo, ¿a dónde tan tarde, compa? Mi abuelo dijo, voy a curar a un enfermo en el siguiente pueblo, señor, a eso me dedico. Y entonces el jinete le dijo, ¿de eso piensas vivir toda tu triste vida? Y mi abuelo le contestó, pues a mí me gusta. Para esto, pues mi abuelo ya se había dado cuenta de que aquel hombre no era de este mundo, pues la voz varonil retumbaba como el eco del infierno. Él cuenta. Parecía como que si tuviera, no sé, demasiado rasposa la voz y muy como gutural. Yo creo que así me imagino, ¿no? Bueno, entonces el jinete le dice, te propongo trabajar para mi patrón. En poco tiempo ya no sufrirás de esa maldita pobreza que se te nota a leguas. Todavía le hacía burla, como con una risita burlona. Y él decía esto mirándole los botines desgastados de mi abuelo y rotos. Entonces mi abuelito pensó en sus deseos de ser un médico reconocido, pero sabía bien que aquel era un emisario del diablo, ¿no? Del chanclas. Y aún con el pánico que lo envolvía, tajante y firme contestó, no, muchas gracias, amigo, pues a mi lado está él que es patrón de bondad y que está por sobre todas las cosas. Después se persignó y en voz alta dijo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero pues lógicamente que mi abuelito estaba por dentro que se lo cargaba pifas. El jinete, con una carcajada, de ultratumba el tiro del caballo y le dijo, tú te lo pierdes. Y entonces desapareció entre la niebla y se desvaneció en el camino hacia el vacío entre la densa niebla. Y pues fue lo que le pasó y pues ahora sí que se quedó atónito y no sabía qué hacer.
Ahora sí que su burrito creo que sentía la mala vibra y pues simplemente pues ya tomó su camino. Esta historia me la contó mi papá Carlos. Me dijo que un tamalero le contó que hace mucho tiempo él trabajaba en las madrugadas vendiendo sus tamales. En eso donde siempre pasaba estaba cerrado el paso y tomó otra ruta y que por donde iba estaba muy oscuro. En eso vio una casa que había un velorio y mucha gente. Lo pararon y le compraron todos sus tamales, pero le pagaron con monedas y estas estaban en una bolsa de plástico. Él vio que adentro había monedas de 10 y 5 pesos. Se fue para su casa feliz de que había vendido todo. Al llegar dejó la bolsa en la mesa y se fue a dormir. Al otro día vio que esa bolsa estaba llena de monedas antiguas y oxidadas. Se enojó y fue a la casa donde había vendido sus tamales. Al llegar vio que esa casa estaba vieja y abandonada, no como la había visto ayer. Se espantó, pero fue a preguntar a la casa de junto, la cual abrió una viejita y le comentó que ayer había vendido ahí sus tamales, pero que nadie le abría. A lo cual la señora le dijo que esa casa estaba abandonada desde hace mucho tiempo y le platicó que había ocurrido una desgracia y que todos los habitantes de esa casa habían muerto. Bueno, esto le pasó a mi cuñada cuando vivía aquí con nosotros. A ella le gustaba hacer el quehacer en la noche y nosotros le decíamos que no. Como mi mamá y mi abuelita eran de Hidalgo, nos contaban que era muy malo, que porque la noche era del diablo. Entonces, nosotros evitábamos hacer cualquier cosa de pasaditas de las 6 de la tarde. Ya no lavábamos trastes, ya no, porque el lavadero estaba en el patio. Ya no hacíamos nada. Y ella se ponía a hacer todo su quehacer porque ella se dedicaba a dormirse todo el día con la niña. Entonces, una noche la escuché que estaba pegando de gritos. Yo pensé, ay, ya se está peleando con mi hermano, lo más segurito. La oí que gritaba auxilio y salieron mi mamá y mi papá. Yo los escuché y la metieron a su casa de ellos. Bueno, yo agarré y me quedé acostada, acabé de ver la película y tuve necesidad de ir al baño. Cuando iba yo saliendo voy encontrando a mi hermano, que venía con unos lentes tipo Jacobo Zabludowski, que hasta me dio risa, y traía a su bebita en los brazos. Le digo, quítatelos. Y le hice señas, ya se los quitó. Le digo, oye, le digo, ¿no estabas con Diana? Dice, no, precisamente la venía a buscar porque ya se tardó, ya es la 1 de la mañana. Le digo, pues vete con mis papás, le digo, porque yo lo oí que estaba pegando unos gritos. Le digo, no sé la verdad, ¿eh? Y me dice él, bueno, sí está bien. Y me entrega a la niña los audífonos. Al poco rato ya entraron ellos y ella estaba en una crisis nerviosa. Bueno, como yo en mi cuarto tenía leche y tenía biberones, pañales de mi hija la menor, pues por mí no hubo problema que la niña se quedara. Ya el otro día, cuando fueron por ella, me empiezan a platicar que ella sintió un viento helado, pero helado, helado, helado en su espalda, y que sentía que alguien caminaba. Cuando ella volteó, va viendo que en un cuartito donde mi papá metía su herramienta, porque él hacía herramientas para mecánicos, estaba una mujer parada de blanco que tenía la cara pálida, que algo así con los ojos casi botados y el cabello largo, o sea que se veía espeluznante, que se la quedó viendo y le estiró los brazos y que mi cuñada se tiró en el suelo y empezó a gritar y esa mujer como que se estiraba como queriéndola agarrar y mi cuñada pegaba de gritos y pateó la puerta de mis papás. Entonces ya salieron mis papás y esta persona desapareció. Y, y ella pues empezó a decirles a mis papás que ella no quería estar allí, que porque siempre le estaban espantando, ya sea de día, ya sea de noche.
Entonces, pues fue mi hermano, la recogió, le dieron un té y se la llevaron a descansar. Y efectivamente a los 15 días salió ella volada de la casa. Pero esa es la experiencia que a ella le pasó. También a mi otra cuñada, cuando estaba embarazada, conoció a una viejita que vivía con nosotros. Pero esa viejita estaba, pues ya tenía por lo menos unos 7 años de muerta. Pero la señora no le dijo nada, sino que mi cuñada pasó al baño porque estaba embarazada y la señora nada más se la quedó viendo y mi cuñada fue la que le dijo buenas noches o algo así. Y la señora no le dijo nada, se la quedó viendo y cuando salió mi cuñada ya no estaba. Y le dijo a mi hermano, a mi otro hermano, porque tengo 2 hermanos, le dice a mi hermano, oye, qué raro que venga a estas horas personas a visitar a tu mamá. Dice, no, nadie viene a estas horas, le dijo mi hermano. Y le dijo, es que había una señora así con la cara así, así, así. Le dio toda la descripción de la tía de mi papá. Y le dijo mi hermano, ay no, dice, no inventes porque ella tiene como 7 años de muerta. Y también ellos se fueron de la casa. Porque pues mi hermano por el miedo de que mi cuñada perdiera a su bebé y mi otra cuñada por el pánico que le había agarrado ver a esta persona. Y este es mi relato. Cuando teníamos como 10 años, donde falleció mi difunto padre, o sea, el primero, dice mi mamá que antes de que nos pasara el accidente, veía una niña como de mi edad, o sea, de 10, entre 9 y 10 años, que era la edad de mía o de mi hermana, la que sigue de mí. De esas batas largas, de esas batas como que hasta el suelo, hasta que te tapaban hasta bajo del tobillo. Pues ya, se le apareció varias veces a mi mamá. Luego yo la vi como 2 o 3 ocasiones, pero después de que nos pasó el accidente. Para esto, la niña pues solamente me pedía 2 favores. Uno, rezarle, y el otro, pues que intentara rezarle a su padre, porque su padre jamás le rezó ni nada, que ella tenía hasta hermanos de la siguiente esposa de su padre. No sé si sea cierto que las almas penen de los niños, pero 2, 3 veces me dijo esas cosas la niña, que por favor le rezara, y yo, pues en mi inocencia como niña, ¿verdad? Pues le recé, le dije, descansa en paz, ya ve con Dios. Dice, sí, no te preocupes, pero cuídate, vas a tener un don, por eso tú me puedes ver. Del accidente que tuvieron, tú tienes ese poder. Puedes ver personas como yo, o sea, muertos. Y sí, de hecho, tengo ese don. De repente puedo ver, pues, una sombra, como ver a cualquier otra persona. O puedo ver una silueta como transparente. A veces las veo más firmes y más actual, o sea, más fijas. Hola, buenos días. Este es mi relato. Mi esposo trabajaba en un lugar de emergencias, así como el 911, y pues él entró y había una oficina. Ahí estaban pues trabajando 4 personas que se quedaban toda la noche recibiendo emergencias y mandando ayuda, ambulancias, patrullas, etcétera. Pero ahí en ese lugar espantaban mucho. Este, pues, se veían muchas sombras y comentaban eso de que espantaban. Entonces un día uno de los compañeros dijo que ahí espantaban porque esa oficina antes era el CEMEFO. Entonces, pues la verdad es que no se lo creían mucho, pero dijo, fíjense bien. Entonces levantaron
Levantaron el techo, el plafón, y efectivamente ahí estaban todos los tubitos de de donde, pues de la refrigeración, donde tienen para refrigerar el cuarto, donde tienen los cadáveres. Pero sí espantaban muchísimo. Una vez, bueno, como estaban toda la noche, descansaban un rato. Normalmente las personas se iban turnando para descansar por lo menos una hora, y tenían un cuarto especial donde se iban a dormir. Y entonces mi esposo estaba dormido y de repente siente que del hombro que lo mueven, y entonces dice, ay, ya es hora, ya voy, le dice al nombre de su compañero, ya voy. Y entonces ya se levanta mi esposo y sale del cuarto, y cuando va saliendo, el compañero que pensó que le había hablado viene de frente y le dice, ya voy, dice, ya me levanté. Y se le queda viendo el compañero y dice, ¿de qué me hablas? Dice, pues no me fuiste a mover el hombro para que me levantara. Y le dice su compañero, no, yo no fui. Dice, apenas venía a avisarte que ya era hora. Y pues sí se quedaron así, y le dice su compañero, bueno, es normal, aquí es normal. Y luego también tenían una televisión que que luego veían ellos, y a ellos les gustaba mucho ver videos de música. Pero cuando ponían los videos de música, la televisión automáticamente se apagaba. Y todos se quedaban así, que quién tenía el control, que quién había apagado, pues nadie. El control estaba a la mano y nadie lo había tocado. Ponía noticias o otra cosa de la televisión y no se apagaba la televisión. Pero volvían a ponerle en el canal de videos, de música, y se volvía a apagar. Entonces siempre comentaban que a los fantasmas a lo mejor no les gustaba la música, o la música que escuchaban ellos. Una vez también estaban sentados en una mesa, estaban pues los compañeros, y uno dice que de repente se quedó así quieto y le dieron escalofríos. Y entonces otra compañera que estaba con ellos se quedó viendo hacia donde estaba él, y él puso una cara así como de espantado, ¿no? El chico que sintió los escalofríos. Y entonces la compañera se le quedó viendo y le dijo, acaba de pasar atrás de ti. Dice, vi la sombra, clarito vi la sombra, cómo pasó alguien atrás de ti. Y pues sí se espantó y se paró rápido de la silla. Pero sí comentaban mucho eso, que en ese lugar espantaban mucho, mucho.